tardes. Muchas gracias por estar aquí. Yo no sé que hay días en el que nos encontramos esto lleno de público y otros días no sabemos por qué los motivos, pero yo creo que ya las primeras calores está haciendo efecto y tenemos que... Sí, se va notando ya. Bueno, hay muchas actividades también, pero bueno, encantado de teneros hoy aquí en esta tercera jornada de literatura, aventura de viajes, y tenemos una cita muy especial. La verdad que estoy muy contento de tener, que vamos a ver ahora, el documental sobre la figura de Cristóbal Benítez, un personaje que hay aquí personas que conocen ya su historia, porque no es la primera vez que hablamos de él, pero es la primera vez que vamos a presentar un documental y agradezco a Rafael, la verdad. Muchas gracias por el trabajo, que estamos expectantes. Yo no he visto nada. No lo he visto. Entonces estoy expectante, la verdad, por ver qué ha salido de ese trabajo de investigación que has realizado y seguro que ha quedado magnífico. Y una cita, como digo, doble, porque tenemos también, diría que es un lujo de tener hoy aquí a Irene López de Castro. La verdad que nos hemos visto una o dos veces, una visita al ayuntamiento. Irene es pintora y es escritora también, y tiene un libro, lo tenía por aquí porque lo quiero, que es el que ella viene también a presentar. Del río Níger, El sueño de Tombuctú, un libro de viaje precioso, pero también muy bonito. Pero es un libro también, aparte de un libro de viaje, un libro con tus trabajos, de las exposiciones que has realizado. La verdad que magnífico. Y tiene otro libro aquí, que la verdad que nos lo dejó cuando vino que este es el de Tombuctú, la verdad, también un libro maravilloso de... Libro precioso, vaya. Muy bonito, hay trabajo aquí magnífico. Y bueno, es que ella conoce, es de las que ha llegado también a Tombuctú. Que es difícil, ¿no? Pues ella ha llegado también. Y bueno, tenemos comprometido y aquí está también, agradezco a José María Ruiz Povedano, que es el presidente de la Sociedad Económica Amigos del País de Málaga. Tenemos comprometida también una exposición de Irene. Yo últimamente, José María, discúlpame, ando de fecha fatal, se me olvida todo últimamente. 28 de agosto se instará el mes de septiembre, efectivamente. Inauguramos a final ya del verano y lo tendremos en el mes de septiembre. Y creo que tendremos también allí algunas actividades paralelas con un ciclo de conferencias, sí, en la jornada, sí. Y la verdad que vamos a poder disfrutar de esos trabajos de Irene en la Sociedad Económica Amigo del País, y vamos a difundir también allí lo que es la figura de Cristóbal Benítez, que para el que no lo conozca, estamos hablando de un alaurino en el siglo XIX, bueno, que se marcha del pueblo joven y en el norte de África conoce los dialectos de la zona, y al final, pues, un explorador alemán en uno de los viajes de la Sociedad Geográfica, pues bueno, lo contrata como guía en la zona por conocer los dialectos del norte de África, y bueno, atraviesan todo el desierto hasta llegar a Tombuctú. Un libro de viaje, mi viaje, pues, la verdad que también un libro de aventura genial. Lo podéis consultar aquí también en la biblioteca, al igual que el de Irene, que también formará parte de los fondos de la biblioteca. Y nada más, no vamos a decir, yo te voy a dejar el micro, Rafael, vamos a ver el documental, previa una explicación breve tuya, y después pasaremos a la presentación del libro de Irene, que nos va a servir también, como digo, de esa, como, bueno, presentación del libro, introducción también a lo que nos vamos a encontrar después en la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Primero por crear la posibilidad de que se hable de cultura, facilitar de historia,
y la posibilidad de, porque fue aquí donde yo conocí que existía, en unas jornadas que organizasteis hace tiempo, que existía un hijo de Coína que había llegado a Tombuctú, y yo dije, esa historia la tengo que contar, ¿no? En esa búsqueda de quién me podría hablar de Tombuctú, ocurrió que algunas de las personas que mejor me podían hablar habían fallecido, y yo, bueno, pues tuve que buscar en esa investigación quién me podía hablar. Buscando en internet encuentro un hallazgo una noche, porque los investigadores trabajamos a veces también de noche, unas imágenes, unas pinturas que a mí me dejan anonadado, ¿no? Y son las pinturas de Irene. Me enamoro inmediatamente de la obra de Irene y digo, yo quiero contar con estas imágenes que ilustren de alguna manera lo que es el alma de esos territorios, porque los cuadros de Irene, cuando los veáis, veréis que son atemporales. Las fotografías no son atemporales. Si hacemos una fotografía en África, es posible que nos encontremos una Coca-Cola, una camiseta del Barça, etcétera, etcétera, de lo que sea. Y eso rompe el corazón de los aventureros y de los románticos, ¿no? Pero la pintura de Irene es tan maravillosa que nos hace viajar a aquellos lugares, a aquella luz y a aquellos paisajes, y por eso yo quería contar con ella. Me encontré más personas con las que afortunadamente poder contar. Luis Temburi, que debe andar por aquí, aunque... ¡Ay, perdona, que no te veía! Que también veréis que es un africanista experto y que incluso en el salón de su casa tiene una canoa. O sea, imaginaros cuánto puede amar a alguien el continente que también conoce y la historia del continente como para tener en el testero más largo de su salón una canoa colgada, y también la canoa tiene su historia. Nos encanta contar historias. Merecen ser contadas estas historias porque si no se pierden en el olvido. Cristóbal Benítez tuvo el acierto de escribir su viaje y publicarlo 19 años más tarde, creo, de haber sido escrito. Es un libro que habéis publicado en Alaurín de la Torre, un libro que merece la pena ser leído, y esta es una historia que merece la pena ser conocida y un personaje que merece la pena ser honrado, honrado por su honestidad, por su corazón y por su valentía. Y yo creo que poco más se puede decir antes de que sean sus verdaderos protagonistas los que la cuenten, que la van a contar muy bien. Así que muchísimas gracias a Alaurín de la Torre por la oportunidad. Invito, por supuesto, a que conozcáis la obra. La vais a ver en el documental, pero en vivo se disfruta más. Y que vayáis allí a finales de agosto, principios de septiembre, a la Sociedad Económica de Amigos del País, para disfrutar de el talento pictórico de Irene López de Castro. Gracias, Manuel, por esta oportunidad, y como hemos dicho, hay muchas cosas que contar de la historia de Málaga y seguiremos haciéndolo, así que... En el año 1992, una tarde de verano, cuando pegan en la puerta de mi casa, un señor que yo no conocía absolutamente de nada y venía preguntando por un señor que nació en Alaurín de la Torre. Y bueno, de estas cosas del azar, que donde pega en la puerta de Manuel Benítez,
pues él desconoce la historia de este señor, no sabe si es pariente, si no es pariente, y lo lleva hasta mi casa. Entonces, bueno, Manuel sabía que yo pues tenía pues, los estudios con historia, tal, que estaba siempre muy relacionado con todo lo que se movía a Laurín de la Torre en torno al tema de la historia local. Y ahí donde este bisnieto, porque era bisnieto, Rodolfo Kellner, pues era la persona con la que contactamos. Él nos buscó y nos dio a conocer, porque no conocíamos la historia de este vecino. Y a partir de ahí, pues se inicia una relación muy bonita. Resulta que Cristóbal, a la que no se le conocen parientes actuales en Alaurín de la Torre, tenía dos partes, ¿no? La parte paterna de Alaurín de la Torre y la parte materna de Coín. Su madre, apellido González, su madre era natural de Coín, y de ahí esa relación con el Valle del Guadalhorce. Vemos cómo Cristóbal Benítez, ahora con la perspectiva del tiempo, pues la verdad que fue un personaje que ha sido, como yo digo, mencionado en muchos libros de historia, pero este viaje a Timbuktu. Recuerdo un artículo muy interesante del Diario Sur que decía como el Lauren de Arabia de Laurín de la Torre, ¿no? La verdad que atravesó todo el desierto hasta llegar hasta la mítica ciudad de Timbuktu, pero él no era el protagonista era un explorador alemán que era Oskar Lenz. Él, muy niño, llega a Tetuán y él se cría allí en aquella ciudad donde había un ambiente de convivencia entre las religiones que ya no existía en España. Allí estaban los descendientes de los andalusíes, musulmanes, que tuvieron que ir varios siglos antes. Allí estaban los moriscos expulsados, allí había una comunidad judía muy grande en Marruecos, estaban los cristianos españoles, y en todo el siglo XIX, en el norte de Marruecos, tanto en Tánger, en Tetuán, en todos estos sitios, había un ambiente que no existía ya en España. Desde muy joven se interesa por aprender el árabe, la darilla, el chejla del Rif, se entiende en Tamashek, viaja al sur del Atlas hasta las estribaciones del desierto, y él después en su libro va a decir, no, yo desde niño soñaba con atravesar el Sáhara y llegar a Tombuctú. Nace en Alaurín, su madre era de Coín, y él muy joven abandona el municipio y se va al norte de África. Y ahí lo que hace es conocer los dialectos de la zona. Es decir, todos los dialectos del norte de África él los domina bien. Y por eso fue la persona con la que Oskar Lenz contacta, y Cristóbal Benítez pues se hace el auténtico protagonista de la expedición, porque el que conocía mejor la zona y el que salva en determinados momentos a la expedición de no morir. Lenz llega a Tánger, que era una ciudad donde estaban todas las embajadas de todos los países europeos, era el centro internacional de Marruecos de la época, aunque ya España tenía desde la guerra de 1860. Pues esa guerra dio lugar a que un montón de gente española, entre ellos la familia de Cristóbal Benítez, se trasladasen a Tetuán con la idea de trabajar allí extrayendo el corcho de los alcornocales de la zona. También llegó otra figura importante allí a Tetuán, que era el padre Lezcho. Entonces estos se instalan en la década de 1860, la década de los 60, y se instalan allí. Cuando llega Lenz, se va a Tánger, y en Tánger el cónsul le contrata para él a un guía e intérprete argelino, Ali Boutaleb, y le contrata. Bueno, Lenz está por allí, dan visita a Tetuán, conoce a Benítez, le toma como guía para sus viajes recorriendo el norte de África y habla muy bien de él. Dice que era una persona extremadamente educada, con una inteligencia muy superior a la del resto de españoles que había por la zona, y que hablaba perfectamente árabe, hablado y escrito, que tenía varios idiomas. Bueno, le pone por las nubes y lo contrata también para el petróleo. Entonces, en contra de la opinión del cónsul alemán en Tánger, que llevase solamente al argelino, Lenz dice, no, me llevo también al español. Cuando presentan a los dos personajes, a Lenz y a Benítez, por medio de la embajada de Tánger, él se da cuenta que Benítez, que es un tío bastante formado, un tío despierto,
y entonces, pues claro, por eso se interesa. Si Lenz no hubiera visto unas capacidades de solucionarle los problemas en Benítez, evidentemente no lo hubiera elegido, porque él estaba decidido, en primer lugar, a inspeccionar Marruecos y el Atlas, y si fuera posible, él lo plantea así, atravesar el Sáhara. El problema es que él no sabía cómo hacerlo. España estaba entrando en finales todavía del 19, todavía en plena restauración, estaba empezando sus avances en aquel momento no tanto ya militares, sino sobre todo diplomáticos, mercantiles. Se establecían españoles allí a trabajar en el corcho, en la agricultura, en el comercio. Bueno, y llega, y auspiciado por un franciscano, empieza a estudiar árabe. Por lo tanto, es una persona inquieta. Le gusta porque no tenía por qué haber estudiado árabe, y la lengua local también, el bereber de la zona. Hay que recordar que en el siglo XIX solo 4 europeos consiguieron llegar a Tombuctú y salir con vida, ¿no? Y uno de ellos era Cristóbal Benítez, otro Caillí, el francés, que ganó el premio de la Sociedad Geográfica de París por ser el primer europeo. O sea, llegaba a Tombuctú y salía para contarlo. Luego llegó Barth, que era alemán, pero trabajaba para la Sociedad Geográfica Inglesa. Y después llegaron Óscar Lenz y Cristóbal Benítez. Más de o cerca de 100 europeos murieron intentando llegar a Tombuctú y sobre todo salir, porque la mayoría de ellos eran asesinados cuando iban de regreso. Y estos 4 que salieron con vida, la verdad es que ninguno de los 4 volvió de regreso por el camino que había ido a la ida. Óscar Lenz no tenía ni idea cómo podría moverse por Marruecos, y mucho menos cómo, después de atravesar el Atlas, cómo podría atravesar el desierto hasta Tombuctú. Él no tenía ni idea de cómo hacerlo. Él contaba de alguna forma con solucionar este tema allí sobre el terreno. Y no es sino gracias a Benítez que lo logran, y a toda la pantomima de suplantación fantástica de identidades que Benítez monta con los 3 personajes que van a ir juntos hasta Tombuctú. Es que no es fácil lo que hicieron, ¿eh? Ten en cuenta que el Sáhara era un lugar prohibido entonces. Óscar Lenz era un alemán, por tanto le hicieron de él un personaje como si fuera un médico turco. Cristóbal también adoptó una otra identidad. Tenían que ir adentrándose, haciéndose pasar por musulmanes, porque si lo descubrían que eran infieles lo iban a asesinar. De hecho, varias veces sospecharon y tuvieron que, mediante ardides, escapar. Tuvieron que soportar los rigores del desierto, que recordemos que en el desierto mueren todavía a día de hoy muchas personas, ¿no? Es tremendo el calor y la sed y las distancias. En los tiempos en los que ellos viajaron, que fue en 1880, tardaron casi un año en completar el viaje, desde que salieron de Tánger hasta Tombuctú. Y además atravesaron una ruta que otros exploradores, pues prácticamente no se había explorado aún, y era cruzar el desierto del Sáhara desde Tinduf hasta Tombuctú. ¿Qué itinerario eligen? Pues eligen el de la ruta de las caravanas judías que iban desde Marruecos a Tombuctú. Contactan con el hebreo Mardoqueo y les da todos los detalles de la ruta, que pues bajas el Atlas, se iban a Tinduf, ya en Argelia, Arwan, Tombuctú, todo. Y deciden salir hacia San Luis de Senegal. Así describe Lenz cómo deciden el itinerario. Lo primero que Benítez considera y convence a todo el mundo que el principal problema es la apariencia de Óscar Lenz, que es un alemán alto, rubio, tez pálida, de ojos azules,
que de ninguna de las maneras podía pasar por un marroquí o por un español disfrazado como él, que se ponía la chilaba y recorría Marruecos. Y entonces él se plantea y dice, bueno, vale, este señor lo podríamos disfrazar, hacer pasar, tal, y dice, pero claro, ¿cómo? ¿De qué personaje podemos construir para que este señor no sea sospechoso a lo largo de ese territorio gigantesco donde no existe más ley que la de los camelleros, ¿no? Y entonces de repente Benítez dice, bueno, nos hace falta un verdadero príncipe. Y entonces, ¿qué hacen? Buscan a un personaje, Ali Boutaleb, que por lo visto es argelino. Él dice descender de un jerife que luchó por la independencia del norte de Argelia, y entonces lo contratan, y este señor también les va a dar muchos problemas porque él empieza a comportarse como un príncipe caprichoso a lo largo del viaje. Entonces ellos lo que hacen es disfrazarse con ropas lujosas de turcos. Entonces Ali Boutaleb lo van a hacer como un príncipe que va de viaje desde Marruecos hasta Tombuctú por motivos comerciales. Oscar Leng va a hacerse pasar por el médico con la consigna de no pronunciar palabra delante de extraños, y a él mismo Benítez se hace pasar por el secretario de Ali Boutaleb, del príncipe este que va a comerciar a Tombuctú, y entonces pues bueno, él se dedica a organizar el viaje, a ver dónde hay que comprar comida, a cambiar los caballos por camellos, y él se encarga de manejar el dinero de su señor. Y con ese sistema, y salvando muchísimas situaciones de riesgo en las que él mismo en su relato cuenta, no, teníamos que dormir con la mano en la pistola porque sabíamos que cualquiera nos podía cortar la cabeza en cualquier momento, y salvando montones de situaciones de riesgo, logran llegar a Tombuctú y después a San Luis de Senegal, que no es menos el recorrido impresionante que hacen después desde Tombuctú hasta San Luis de Senegal. Salieron también con 4 marroquíes. De los 4 marroquíes solamente uno llegó vivo, regresó vivo, los otros 3 murieron de fiebres y de enfermedades, tuvieron varias bajas, y así se diseñó la expedición. Tombuctú es un lugar mítico porque se lo ha ganado, un lugar en la historia, desde su fundación, que por cierto fue fundada por una mujer, porque Tombuctú quiere decir el lugar de Buctú, y Buctú era una anciana, probablemente una esclava tuareg, que cuidaba de un pozo en el desierto, alrededor del cual se fue fundando esa ciudad hacia el siglo XI. Cuando hablamos de fundaciones ahí no se sabe muy bien cuándo, pero ya para el siglo XIII era una ciudad próspera, y de hecho en el siglo XIV es cuando Kankou Musa, el emperador del Mali, el hombre más rico de todos los tiempos, hizo realmente que aquella ciudad tuviera mucho esplendor. Y en aquellos tiempos la Universidad de Sankoré, que la fundó una mujer a principios de 1300, fue una de las primeras universidades de la época. Es curioso que la fama de Tombuctú y los misterios que la arropan vienen de Mansa Musa. Mansa Musa era del siglo XIV, era el emperador del imperio maliense, el primer imperio que se montó allí. Y entonces hizo una expedición a la Meca, porque era musulmán, y fue con una caravana enorme de gente y de oro. Y entonces iba gastando el oro pródigamente en todos los lados y demás. Se quedó mucho tiempo en el Cairo, y entonces allí, pagando dinero, contrató una serie de profesores, gente culta, para trasladarlos a Tombuctú y crear allí una ciudad cultural y religiosa que inundase todo África, ¿no? Entonces ya surgió el mito de que bueno, llega el rey de Tombuctú con un montón de barras de oro, y dijeron, aquello es el dorado, ¿no? El equivalente al dorado de los españoles en la conquista de América, ¿no? Bueno, rápidamente aquel viaje atrajo, por supuesto, a mucha gente, unos para ir allá a comerciar y otros para ir a conquistarlo,
Y por supuesto los judíos, ¿no? Los judíos fueron los que pusieron a Tombuctú en el mapa. Precisamente los cresques, los judíos mallorquines, que eran cartógrafos muy buenos de la Corona de Aragón, publicaron el primer mapa en el siglo XIV donde aparecía Tombuctú y Musa Masa pues, rodeado de oro, ¿no? Y eso atrajo pues una leyenda, pero más mítica que de realidad, ¿no? África enamora, ¿eh? Hay muchas Áfricas. Está la África más literaria, más conocida, más cinematográfica, que es la de África Oriental, las grandes sabanas de Kenia, de Masai Mara, del Serengeti en Tanzania, pero también hay una África que a mí personalmente me gusta mucho, que es la del Sáhara, la África desértica, de los grandes espacios vírgenes, deshabitados. De hecho, hay un dicho que dicen allí que el Sáhara es el jardín preferido de Alá, porque lo vació de todo para poder pasear en paz, ¿no? Es desierto, vacío y profundamente espiritual. Ahí en ese África me gustan mucho los lugares míticos donde Tombuctú brilla con luz propia, ¿no? Tombuctú tiene un encanto especial. Es una meca viajera. Todo el viajero quiere llegar a Tombuctú. De hecho, en Estados Unidos, si hablas del lugar más lejano de la Tierra, ellos hablan de Tombuctú. Aunque para la historia de los exploradores europeos que llegaron a Tombuctú, Lenz es el organizador del viaje y se cuenta el viaje de Lenz, que va acompañado de un español y de un marroquí, en fin, no dan muchos detalles los historiadores que van a contar el siglo XIX, ¿no? Los exploradores que llegan a Tombuctú, pues se habla del viaje de Lenz, no se habla del viaje de Benítez. Nosotros nos interesa el viaje de Benítez. Es apasionante como cuentan cuando están en Taraudán, cuando van a vivir una feria de saltimbanquis que compara con los acróbatas que hay por España en los circos, cuando narra cómo en Hualata, cómo los habitantes de allí hacen deporte, que es la caza del avestruz. Toda la narrativa de Benítez es mucho más apasionante que la de Lenz, que es un libro bastante seco y bastante técnico desde el punto de vista humano y de descripción de la antropología del desierto. Pero a mí me llama la atención en especial la capacidad de gestión y lo despierto que está siempre Benítez en todo momento del viaje. Porque Benítez es que tiene que controlar que el alemán no meta la pata, pero también que el jerife que hace del papel de jefe de ellos tres tampoco meta la pata, porque el jerife empieza a decir, no, cómprame ahora un avestruz, ahora cómprame una piel. Y claro, el dinero estaba limitado, el que ponía el dinero además era el alemán, que estaba poco contento con este personaje, que en algunos momentos se comporta también de forma caprichosa, pero Benítez, vamos a verlo, que va a ir gestionando con cada jerife, va a ir gestionando los salvoconductos. Cada vez que van pasando por cada reino, por cada jerife, por cada zona, pues va en busca de que lo invite el personaje principal, el que gobierna la región, y le va a pedir siempre salvoconductos para moverse por su reino, incluso a ver si pudiera ser posible para que siguiera hacia adelante. Entonces, a mí eso es lo que más me sorprende de la capacidad organizativa y de cómo Benítez controlaba la situación en todo momento. Lev, en su libro, dice que parte de su éxito fue que él no era ni francés ni inglés, ¿no? Yo creo que parte de su éxito se lo debe indudablemente a Cristóbal Benítez, ¿no? Por las labores que hizo, ¿no? De Benítez dice que era muy impetuoso, pero la historia fue que él le hicieron hacer pasar por el sirviente del argelino, de Boutaleb. Y durante el camino, Boutaleb, cuando estaban en público, le humillaba bastante, como él era amo y el otro era el siervo, ¿no? Bueno, la anécdota está que al llegar a San Luis de Senegal, celebrando el fin del viaje y que ya se volvían para Europa, Benítez cogió una botella de champán y se la partió en la cabeza a Boutaleb.
cabría preguntarse por qué África, que siempre había estado en todos los mapas al sur del Mediterráneo, no se puede colonizar hasta finales del siglo XIX. Con los europeos instalados en los fuertes comerciales, no era porque ellos no quisieran nada más que quedarse en la costa, sino porque los africanos no se lo permitían. Había dos razones principales por las que los africanos impidieron el avance de los europeos durante siglos hacia el interior. El primero, que los africanos tenían el mismo nivel de tecnología armamentística que los europeos, que era lo que se conocía, la escopeta antigua que se cargaba tras cada disparo, las lanzas, las flechas y punto final. Y después el problema de las enfermedades. Entonces, a finales del siglo XIX se da el suficiente desnivel, escalón de desnivel tecnológico en el armamento para que los europeos durante un corto periodo de tiempo van a tener la tecnología de la ametralladora de repetición que van a plantar delante de los ejércitos que tienen que esperar un rato cada vez que quieren que cargar una escopeta, van a arrasar con los ejércitos que se le pongan por delante, y después también el descubrimiento que hacen los ingleses de un medicamento que los españoles habían traído de América que se llama la quinina, con lo cual van a poderse sobreponer a las fiebres de la malaria y todo este tipo de otras enfermedades, pues van más equipados con medicamentos. Entonces, estos famosos exploradores de los que siempre tenemos noticia a través de los textos franceses e ingleses que recorren África, lo que están haciendo, van a ganar un premio que ofrece la Sociedad Geográfica de París o de Londres, pero lo que están haciendo es reconocer el terreno, que es lo que va a buscar Lenz, que es un geólogo y va a buscar recursos, va a buscar minerales. Entonces, esto es lo que en realidad van a hacer, con mejor o menor suerte, los exploradores anteriores durante todo el siglo XX. La colonización al principio del siglo XIX no está decidida, pero a finales, cuando ya Lenz y Benítez salen de Tánger, 6 años antes del reparto de la Mesa de Berlín, donde los países europeos se reparten el continente con tiralíneas, y prácticamente ya está decidida la colonización. Lo único que queda por decidir es quién va a colonizar qué zona para no tener ulteriores problemas y no matarse los europeos en otro continente unos contra otros. Tenemos que situarnos en el siglo XIX, el siglo de verdad del colonialismo. Lo que hubo, por ejemplo, el Imperio Español no fue tanto colonial, eran virreinatos, eran súbditos españoles, era otro concepto totalmente distinto. El colonialismo, como entendemos, es un constructo político, ¿vale? Sociopolítico, geopolítico, del XIX. Las potencias europeas encuentran en África un territorio prácticamente virgen políticamente, había el diferencial tecnológico en aquel momento era abrumador, y deciden o decidimos pues repartirnos África y en una misión colonial. Ahí las potencias aunque tienen acuerdos diplomáticos, más o menos en verdad hay una lucha y una carrera por conquistar y ocupar terreno. En ese contexto aparecen las exploraciones. Al mismo tiempo es el siglo heredero ya del siglo de las luces, del conocimiento, y había también un interés científico, puramente de conocimiento, llenar lo que se conocía como las zonas en blanco. En África, tanto en la zona ecuatorial, la selva, como en el Sáhara, el desierto, existían zonas en blanco, zonas donde el conocimiento no había llegado, no estaba reflejado en los mapas occidentales. Allí había lugares, por supuesto, habitados, conocidos, pero no para nosotros. Únele a ese interés político de reparto del terreno, la pura interés científico y de conocimiento. Y tercero, no olvidemos que a principios de siglo fue el romanticismo, los ideales, está el puro afán de aventura, había aventureros, es decir, la exploración conlleva una carga literaria de aventura, y la sociedad después compraba los libros, y el que compraba los libros lo que buscaba era la gesta, la aventura. Bueno, pues esa mezcla, ¿verdad?, entre aventura, entre interés político y lucha por las potencias por ocupar territorio, interés económico y geográfico, la mezcla de todo ello y el área romántico hacen este tipo de exploradores que se lanzaban a la aventura. Y aquí hacer una llamada, porque es muy interesante. Decían que eran los primeros europeos que llegaron a finales del XIX. René Caillet, un francés, fue el primero que logró llegar y volver, ¿no? Bueno, es una visión del norte de Europa. Los hispanos llevamos yendo a Tombuctú de toda la vida. Es Saheli, la propia familia de Ismael Diadier, Yuder Pachá, que era almeriense, de Cueva de Almanzora. Es decir, en la España medieval existían pues muchos hispanos andalusíes
que fueron a Tombuctú y dejaron grandes legados. En aquellos años de 1880, la expedición esta de Lenzi y Benítez, patrocinada por la Sociedad Geográfica de Berlín, estaba, claro, muy ligada a que en el año 1884 se inicia la Conferencia de Berlín, que es la del reparto de África. Entonces había ahí unos proyectos quiméricos, uno inglés y otro francés. Los ingleses decían que se podía inundar el Sáhara, era la primera potencia marítima de la época, y trasladar todo el comercio de África en un gran lago, como los grandes lagos americanos, porque cerca de Cabo Jubi, en la costa occidental del Sáhara, había una depresión que la tierra estaba por debajo del nivel del mar. Y tenían el proyecto ese. Los franceses querían construir un tren desde Argel hasta San Luis de Senegal, atravesando todo el Sáhara. Y entonces los alemanes, pues Oscar Lenz ya lo dijo a la vuelta, que esos dos proyectos eran inviables, ninguno de los dos se podía llevar a cabo. Ni el Sáhara estaba por debajo del nivel del mar, y las arenas móviles, la hostilidad de los tuareg y la poca valor de las mercancías que en realidad se trasladaban, porque desde por Tombuctú pues no merecía la pena de construir un ferrocarril transiberiano, por así decirlo. Y entonces se desecharon esos proyectos, y Alemania no puso ningún interés en tomar terrenos allí en Tombuctú. Parece ser, según las noticias que tenemos, que Benítez, después de embarcar en San Luis, porque Ali Boutaleb, el argelino, ya se va por su cuenta, no parece que volvieran, que tomaran el mismo barco, pero en San Luis toman un barco, el alemán Lenz y Benítez, van a Canarias, y entonces el alemán ya continúa hacia Europa, pero Benítez va hacia Mogador, que era un centro español bastante importante, Essaouira actualmente. Entonces, durante un periodo corto, creo que un año, él está de traductor en la sede española en Larache. Y inmediatamente, ya en el mismo año, creo, un poco después, lo mandan a Mogador, que es ya donde él se instala en la embajada, funciona como traductor por su dominio de las lenguas, soluciona 20 problemas de la embajada o de la legación que hubiera allí. Y cuando él publica su libro, ya se ha publicado el libro de Lenz, ya lo ha leído, que tiene mucha información de las notas que Benítez iba tomando. Ya se ha juntado la mesa del reparto de Berlín de Europa. Ya a España le han adjudicado la Guinea Ecuatorial y el Sáhara. La situación en Tetuán ya no es la misma, ya se ha acabado el dominio español en Tetuán. Es decir, ya él, desde otro punto de vista, en el libro leemos las sugerencias que le hace a los gobernadores y a los responsables españoles de hacer el comercio muy provechoso, dice él, con las ciudades caravaneras del Sáhara, que son Walata, Djenné, Tombuctú. Pues claro, cuando él escribe eso, ese territorio ya está adjudicado a Francia. Todavía no va a ser completamente controlado todo por el ejército colonial francés, pero ya está controlado por Francia. Benítez es nombrado intérprete en el consulado de Larache, y de allí pasa de intérprete y cónsul al consulado de Mogador, el puerto de Mogador, actual Essaouira, ¿no? Allí es incluso nombrado canciller también, era intérprete, cónsul y canciller. Y en 1885 formó parte de la comisión hispano-marroquí que recorrió todas las costas del África occidental marroquí y del Sáhara para determinar dónde estaba Santa Cruz de la Mar Pequeña, una posesión española que después de la guerra de 1860 Marruecos se comprometió a devolver a España. En aquella comisión se decidió que era Sidi Ifni, cuando se sabía que no era Sidi Ifni, que era Tarfaya. Y luego Benítez no se sabe nada más de él, se quedó en Mogador y murió allí, está enterrado allí. La verdad que reivindicar la figura de un vecino de Alhaurín de la Torre, un vecino histórico poco conocido,
no solamente en Málaga, sino en el propio Alhaurín de la Torre, a pesar de que tiene una plaza en el barrio viejo, donde estaba el antiguo mercado, la antigua escuela. Pues es importante porque estamos hablando de una persona que hace una gesta heroica en el siglo XIX, como era llegar, y hay que decir así, gesta heroica, llegar a la ciudad de Timbuktu no era cualquier cosa, era una ciudad mítica, una ciudad a la que habían llegado muy pocos europeos a lo largo de los siglos, se pueden contar, no voy a decir con los dedos de una mano, pero casi casi. Y al final Cristóbal acompaña a un explorador alemán de origen austriaco que era Oskar Lenz, que estaba comisionado por una sociedad geográfica alemana para llegar hasta Timbuktu, ¿no? Y una historia muy bonita, una historia de aventuras, una historia de viajes, de un viaje increíble en el que Cristóbal Benítez González pues se convierte, como decía anteriormente, en ese protagonista, porque es el que salva a la expedición de que lleguen a Timbuktu y que puedan volver con vida, ¿eh? No quiero descubrir secretos del libro, pero hay 2 publicaciones, en concreto 3, la que hizo el propio Cristóbal Benítez con la Sociedad Católica en Tánger en el año 1899, el libro de Laertes del año 87, que está Viaje a Timbuktu, con un prólogo de Lili Bat, y después la reedición de esa obra en un facsímil que se llama Viaje por el interior de África, que era el libro originario de Cristóbal, y aquí está la figura también, la imagen de Cristóbal Benítez, que es la que publica el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en la década a principios de los años 2000, creo que fue 2002, 2003, 2004, por ahí cuando se hace esta edición. La idea que tiene el Ayuntamiento en el centenario del fallecimiento de Cristóbal Benítez es pues reivindicar su figura, la figura de Cristóbal Benítez entre los malagueños, entre los alhaurinos y por supuesto también entre los vecinos de Coín, de ahí su pasado materno. Ahora, creo que el personaje justifica su recuerdo, la hazaña que logra y el contexto histórico. Lo que he podido comprobar, yo me he apoyado en africanistas para entender qué había sucedido y cómo era el siglo. Lo que está claro es que España y Europa están de espaldas a África. Esta temática, la mesa de Berlín, es un tema absolutamente desconocido, etcétera, etcétera, ¿no? Digo por la población en general, ¿no? Entonces, aprovechar que un malagueño, un alhaurino, pues había hecho esta gesta, nos daba también la oportunidad de analizar un siglo no muy lejano, una serie de circunstancias que ocurrieron antes de ayer, y de alguna manera también analizar la naturaleza humana. Creo que todo eso permite analizarlo y sobre todo el más humano y el que hace realmente este viaje desde el corazón es Cristóbal Benítez. Entonces nos podemos sentir muy orgullosos de que sea paisano nuestro y era necesario en el centenario pues honrar su recuerdo y honrar su figura y el legado que deja, que seguramente yo intenté, y creo que se puede hacer más adelante también, contar esa España o ese Marruecos del protectorado, que todavía tienen muchas cosas que contar, y creo que los españoles y los malagueños necesitamos saber, o debemos de saberlo. Entonces, hay tantas historias que contar que no terminaríamos nunca, nos podemos tirar los próximos 30 años haciendo
trabajos que todavía nos quedan cosas que contar, pero es necesario contar estas historias. Están los escritores y estamos los realizadores audiovisuales y formamos equipo. Trabajamos juntos porque sin ellos el rescate de la historia no sería posible. Así que homenajear también a los investigadores, a los historiadores que hacen una labor silenciosa, también dificilísima, pero lo hacen desde el corazón y nos cuentan las historias que el olvido ha enterrado. Así que bueno, muchísimas gracias por venir, por asistir y también por ser, si me permitís a partir de ahora, a través del enlace o a través de los libros, que es portavoces de esta historia, porque creo que el legado de Cristóbal Benítez bien lo merece. Bueno, muchísimas gracias. Como habéis visto en el documental, yo no me podía resistir a poner muchos cuadros de Irene López de Castro. Ella también, la vida la acercó a Tombuctú, la llevó a Tombuctú. No es fácil llegar a Tombuctú, no es fácil ser mujer a los veintipocos años y llegar a Tombuctú. Ella nos contará ahora su viaje y que quedó también plasmado, como en el caso de Cristóbal Benítez, en un libro, y cuán necesarios son esos libros, porque si Cristóbal Benítez no hubiera escrito su libro, no conoceríamos mucho de los secretos de aquel viaje. Y gracias al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre por haberla editado en edición facsímil y haber colaborado a su divulgación de ese texto, que sabemos de sobra que si los libros no se reeditan, también el olvido se lo traga. Gracias. Enhorabuena por ese extraordinario documento audiovisual, realmente impactante, realmente brillante y sin duda alguna pues nos ha llenado de vivencias y por supuesto que inolvidable la gran labor de Salaurino, que efectivamente todo le salió del corazón. No había otro interés por parte de él. De los otros personajes parece que sí, pero de él solo salía un interés humano. Buenas tardes, es un honor para mí hacer la introducción sobre la obra de mi querida amiga Irene López de Castro, Memorias del río Níger, el sueño de Tombuctú. Y más hacerlo en esta querida tierra malagueña que nos une, si bien nuestra amistad comienza en Madrid, gracias a nuestra afición por el canto y la música. Irene tiene sangre malagueña por los cuatro costados, sus padres son ambos de Málaga, y en la que tengo el privilegio de vivir desde hace algunos años. Soy Fernando Aparicio y soy profesional de las habilidades de comunicación personal, pero os aseguro que mi mayor mérito, si es que tengo alguno más, es contar con amistades de la hondura humana y el talento de Irene. En la introducción de su libro se puede leer: he aquí una historia personal que quiere hablar de la belleza de un lugar en África, de un mundo que ya no existe tal y como yo lo conocí, pero cuyo reflejo brilla aún en el mar de mis recuerdos. A los 21 años, Irene, estudiante de Bellas Artes, decide escapar de su zona de confort para abrir un auténtico pórtico a su zona de crecimiento, embarcándose en una apasionante aventura que marcará su vida para siempre, quizá como nunca hubiera imaginado. Como ella misma dice, en un inicio fui a Mali atraída por la idea de visitar la mítica Tombuctú, pero el destino, o quizá el espíritu subyacente de África, no se lo permitió alcanzar hasta varios años después. Y, entre tanto, el río Níger
la fue conquistando, envolviendo y llenando de inspiración, contemplando su inmensidad y la vida a lo largo de su ribera que iba bañando a aquella mujer joven, buscadora insaciable de emociones, que luego trasladaría a su pintura. Irene, en espíritu, es Irene, y así fue rebautizada por sus hermanos africanos de Mali. Al igual que hiciera ella en su juventud, nos invita a emprender un sorprendente y apasionante recorrido por el gran río Níger, a lomos de una pinaza. Esas embarcaciones tan estilizadas que se pueden ver navegando por ese gran río. Desde una persuasiva narrativa, nos sumerge en el Sahel, en el África profunda, a través de su pintura, absolutamente única, que invita a viajar no solo en lo geográfico, sino también en lo temporal de una forma insospechada. La obra de Irene López de Castro se podría decir que es deslumbrante, pero creo que ese calificativo no hace justicia a la misma, pues en realidad tanto sus pinturas como su libro, qué difícil se me hace disociarlos, iluminan y llenan el alma de quien los disfruta con el color dorado del Níger y las dunas a lo largo de su recorrido. Y transmiten serenidad a través de las miradas, los rostros, las enigmáticas sonrisas de su gente, las construcciones y las noches de un territorio en el que el tiempo tiene una dimensión que solo allí se puede comprender. Quiero terminar trayendo a colación de nuevo algo que dices en tu libro, Irene. Nosotros no conquistamos África, es ella la que nos conquista. Aprendemos, disfrutamos y sufrimos con ella. Allí el tiempo se alarga, los horizontes se expanden, todo es más intenso. El calor es mayor, las estrellas brillan de nuevo, la luz de la luna llena la oscuridad de la noche. El viento acaricia y juega con los finos granos de arena. La lluvia es la esperanza de la vida. Solo queda el amor, por encima de toda medida conocida. Queda el regalo recibido, el cariño dado, la vida saboreada. Queda la humanidad, esta indescifrable y maravillosa familia, unida en un todo que es luz y envuelve nuestras almas. Gracias de nuevo, querida Irene, por concederme el privilegio de haber hecho esta breve introducción de tu obra y su inabarcable significado intrínseco. Y sobre todo, gracias por haberme invitado a hacer un viaje inolvidable a través de tu libro, que podéis ver ahí, y de tu impresionante pintura. Muchísimas gracias. Sí, iré pasando aquí. Sí, funciona. Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. La verdad que todo eso tengo que pintar más para merecerme todas estas cosas tan bonitas. Muchas gracias a todos, a Laurín, a Manuel López Mestanza y a Rafael Jurado, que sin el cual yo creo que no nos hubiéramos juntado aquí, ¿no? Que es la magia del sueño de Tombuctú, que al final es, los viajeros somos pues grandes soñadores y nos hemos conocido en esta misma empresa. También con Luis Teombori, que coincidimos en un viaje a Tombuctú, ¿verdad? Con nuestro buen amigo Ismael de Adiadara. Y bueno, yo os vengo a hablar de una obra que después de 30 años de pintar sobre Mali, a raíz de de la invasión en el 2012 de los yihadistas de Tombuctú, yo me di cuenta que ya no íbamos a poder volver. Yo había conseguido llegar ya 5 veces. A Mali ya había estado como 14, pero no imaginábamos que realmente pudiera pasar algo así, porque Mali era un país que era muy acogedor, muy fácil para mí en los tiempos en los que hemos viajado nosotros. Claro, Cristóbal Benítez fue otra cosa. Pero a partir del 2012 ya yo sabía que no se iba a poder. Entonces
o por lo menos lo que yo había vivido, no se iba probablemente a poder repetir. Entonces quise dejarlo por escrito, sentí que tenía que llevarlo a escribir el relato de mis viajes, pero tardé bastantes años, porque realmente hasta el 2020, pues bueno, pues la situación que vivimos con el confinamiento yo creo que nos hizo ya retomar pues temas que teníamos pendientes, y para mí era importante hacerlo ya porque yo noto que el ciclo de mi pintura sobre Mali realmente está prácticamente completo. Y puede que la exposición en Málaga, pues no sé, quizás sea sobre Tombuctú, no sé cuántas más voy a hacer. La verdad que esa obra que ha estado en Roma con el Instituto Cervantes, que ha viajado también ahora con la embajada a Casa África, en Las Palmas de Gran Canaria, que ha estado ahí con el ministerio, que para mí me hace muchísima ilusión que llegue a Málaga, porque es la tierra de mis padres y me ha costado muchísimo llegar. Pero también sé que hay un momento para las cosas. Hay un momento y viene, de hecho lo digo, ¿no?, en la reseña detrás del libro, ¿quién nos guía para coincidir en el momento y en el sitio justos? Es posible sentir una extraña y poderosa conexión con un lugar a miles de kilómetros de tu origen. ¿Puede un viaje transformar tu vida para siempre? En mi caso fue así. Yo era una estudiante de Bellas Artes. Me ofrecieron un viaje a Tombuctú. En cuanto dijeron la palabra mágica, pues yo, ups, y los tuareg. Claro, mi madre pensaba que me había vuelto loca, pero mi madre, que en paz descanse, era una malagueña, bueno, mi padre también. Lo que pasa es que mi madre fue siempre malagueña porque el acento nunca lo perdió. Y era, bueno, de ella heredé la pintura, a su vez de su padre, que también pintaba, y la música de mi padre. De hecho, Fernando Aparicio y yo nos conocemos del coro de la parroquia. Cantamos con mi padre, que tiene 95 o 94 años, no voy a poner uno más, y que, si Dios quiere, bueno, pues estará en la inauguración, tiene que venir a la inauguración. Ya le he dicho que esto es importante. Y esta soy yo con 21 años. Ya por fin, cerca de Duensa, encontramos un campamento de tuareg, y nos llevó un antropólogo inglés. El viaje no fue un viaje turístico. Tuve la suerte de hacer un viaje que éramos 4, y ya veréis, porque tampoco quiero contar mucho. Lo que sí que os me gustaría es leer tres pequeños textos. En el libro es un libro de viajes, pero al mismo tiempo es un libro del viaje de un artista. De hecho, bueno, cuento cómo empecé para animar a los que también les gusta el arte, porque no es fácil llegar a exponer con la Diputación de Málaga, con la Diputación de Granada. Yo empecé en un bar, en el bar de los cantautores y poetas de Madrid, el Libertad, que aún está ahí, o sea que sigue habiendo cantautores y poetas. Y yo creo que sigue igual. Esto es un equipo de viaje. Yo, cuando viajo, evidentemente no puedo pintar grandes cuadros, pero es el momento de hacer los cuadernos de viaje. En la exposición vamos a tener algunas pinturas y también algunos cuadernos. Para mí es muy importante ese trabajo de campo, porque es el que hace que me inspire, que después, al repasar el cuaderno, vuelva al lugar y pueda pintar. Pero vamos a leer un pequeño texto para que veáis el shock de aquella chica de 21 años el primer día que yo a Bamako, y que me llevaron al marché, el mercado rosa de Bamako. Hay en el libro yo creo que hay dos estilos diferenciados. Por un lado,
cuando hablo y voy contando los viajes, es muy coloquial, como si lo estuviera contando a los amigos en una cena. Y bueno, pues hay otros textos que son fruto de la inspiración, donde relato el proceso de creación, o algunos apuntes líricos, ¿no? Entonces son ya veréis que hay una diferencia, y voy a leer solo una muestra de cada uno para que veáis. Y conste que tengo un primo poeta fantástico, que es Álvaro López García, y es un poeta de verdad, pero bueno. Bien. Erafric había perdido mi maleta y me encontré sin nada de lo que había preparado para la estancia de un mes. Por suerte, en mi bolsa de mano llevaba mi material de dibujo, mi cámara y los antipalúdicos. Me llevaron a comprar al Marché Rose de Bamako en hora de punta, donde tuve la primera experiencia de estar rodeada de africanas. Y digo africanas porque en los mercados de Mali reinan las mujeres. Eran muy grandes y yo me sentía muy pequeña. Muchas portaban algún bulto sobre su cabeza y a su espalda un bebé pequeñísimo que, sujeto firmemente con una tela al torso de su madre, dormitaba tranquilo, ajeno a la algarabía del mercado. Indudablemente era verdad, estaba en África y acababa de descubrir a sus fantásticas mujeres. Me impactaron la belleza de sus vestidos multicolor, sus rostros, sus andares. Más tarde se convertirían en mis musas. Quizá al pintarlas buscara absorber parte de su ser y parecerme un poco a ellas, tener su carácter, su energía, su hermosura, su poder femenino. En mis pinturas, mis retratos no son realistas. A pesar de estar basados en personajes concretos, no persigo tanto el parecido como su ser interior. Parto de un apunte de viaje, de un recuerdo vivido, de una imagen personal, y solo a través de la inspiración realizo las pinturas. A través de estos retratos, llamémoslos místicos, creo que el alma asoma y se reconoce algo que nos une. Acaricia la parte humana divina, no solo de ellas, sino de mí misma. A menudo los artistas nos autorretratamos cuando pintamos a otra persona. Otras veces, varias ya, he pintado a alguien que ya no está en este mundo. Y es extraño y también bonito ver cómo viven en la tela. Esto no es controlable. Simplemente cuando sucede, sucede. Algún día entenderemos más los misterios del arte. Y si tuviera que ver con la sanación, con la energía cuántica, con los portales a otros mundos, con una proyección holística de nuestro corazón. Hace años, mi cuñado Rafael dijo algo que resonó en mí como verdadero. La belleza es lo único capaz de curar la tristeza. Si hay un color que define mi obra sobre Mali, probablemente será el ocre dorado del Sahel. Para mí el Sahel tiene este color, que yo creo que, bueno, pues es el aura del polvo, de la arena en suspensión, ¿no? Cuando el sol se va y es de este color. Si hay un color que defina mi visión de Mali, es seguramente el dorado. Un dorado hecho de luz que resplandece sobre las dunas de color amarillo, naranja o blanco, del ocre del adobe y de la tierra rojiza. Gamas cálidas que se transforman en oro del camino cuando la luz del sol las acaricia. Brillos que bailan sobre las ondas del agua de un río que es como un espejo en un universo hecho de luz y color. Desde el principio fue el dorado el color que se impuso como protagonista en mi obra. Poco a poco lo inundó todo, incluso el cielo y el agua, traspasando los límites de la realidad
con una luz que al tiempo que llenaba el lienzo, llenaba mi alma, logrando por un momento encontrar en la tela la armonía que hasta entonces apenas había logrado. Aquí hay una imagen de cuadernos de viaje, uno por cada viaje. Tengo muchos cuadernos, me gustaría alguna vez editarlos, pero bueno, estamos esperando. No sé si los editaré yo o quién, pero bueno, ya por lo pronto el libro lo tengo escrito, está traducido al inglés, al italiano, porque he trabajado 20 años en Italia y recientemente ha sido ya por fin traducido y publicado en francés y lo he podido presentar en el Museo Nacional de Mali con la embajada española, el embajador. Ahí ha sido, bueno, ha sido una alegría, un honor, un momento de verdad de mucha alegría poder compartir con ellos pues lo mucho que les quiero, que ellos lo saben, ¿no? Creo que me quieren hacer doctora honoris causa, no sé qué. Bueno, si deciden algo así de verdad, pues habrá que volver, habrá que volver. Yo siempre digo, ya no voy a volver, pero bueno, pues es inevitable, ¿no? Seguir yendo a ver a la familia, porque yo mientras tenga amigos seguiré. Ahora, no podemos viajar por el norte, pero sí podemos ir a Bamako. No es lo mismo, ¿verdad? Pero si Dios quiere, bueno, pues a lo mejor esta situación se arregla. Yo siempre pienso que hay que tener esperanza y que allá estará nuestra amiga Hawa para recibirnos y hacer una fiesta. El río ha sido realmente el motivo porque volví y aunque yo seguía soñando con Tombuctú, que no llegaba, pero es que el río Níger es increíble porque, bueno, pues el Nilo también es increíble, pero es que en las orillas del río Níger hay vida y en el Nilo yo no la he visto porque quizá, bueno, no sé, ya hay lavadoras, no lo sé, pero esto es tan bonito que Soraya hoy día hubiera tenido que irse a África a pintar, seguro, porque, a ver, no va a pintar nuestros puertos náuticos actuales. Realmente yo la sorpresa fue que a mí que me encanta la pintura del siglo XIX y que fijaros que precisamente los pintores de Málaga del siglo XIX del antiguo Museo de Bellas Artes, de la Escuela de San Telmo, fueron mi referente, porque yo en verano cuando venía a visitar a la familia, porque aquí teníamos casa, mi madre tenía casa y entonces veníamos 3 meses, me iba con mi prima Cristina a ver ese museo. Yo me sabía dónde estaba cada cuadro. Es que lo podía recorrer con los ojos cerrados. Y bueno, es que pintaba muy bien, pintaba muy bien. Y por supuesto Fortuny, y bueno, pues para mí es probablemente el pintor que más me gusta, ¿no? Junto a Sorolla. Esta hoja, esta doble página, está bien porque resume un poco lo que es el trabajo, ¿no? Hay apuntes de viaje, hay unas 80 imágenes en este libro, hay 210 de libro, pero bueno, pues he escrito poco, se lee muy rápido, en 4 días lo leéis. Pero es que era importante meter los cuadernos y no quería hacer un libro demasiado grande, ¿no? Como hay apuntes de viaje, como esta barca, y también un cuadro arriba, que sí, claro, lo hice en el estudio, y veis ahí abajo, a la izquierda hay un código QR. En el libro hay unos 40 códigos que llevan a música de Mali. Mali es un país musical. Y la historia la cuentan a través de los griots. Me encanta la música porque siempre sus letras son mensajes, tratan de educar, ¿saben?, a la sociedad y a los jóvenes. Y bueno, pues realmente entre la música y lo que dicen, yo soy una fan de los músicos de Mali. Vamos a leer esto. Dicen que el blues viene de Mali, y escuchando Talking Timbuktu de Ali Farka Touré y Ray Cooder, parece que sientes la conexión entre el Níger y el Mississippi. Grandes cauces, largas canciones, el mismo ritmo, música sin fin.
Escuchar a Lifercature me transporta inmediatamente junto a aquellas tierras de la curva del río Níger. Es una música que te sume en un trance, engancha y te hace olvidar el sentido del tiempo. Viajar por el Sahel requiere una mezcla de relajación y concentración. Aquí viajamos con comodidad. Allí esa palabra no existe. Así íbamos, botando en el coche, con la guitarra de Agushi, dando saltos y como sardinas en lata, versión Tubabu, escuchando música, animados y metidos en la salsa tuareg. A mediodía llegamos a la zona donde el río se puede cruzar en un viejo transbordador. Estaba en la otra orilla. Tardó al menos 1 hora en llegar hasta nosotros. Fue una suerte, ya que así pude dedicarme a dibujar una barca varada que estaba cerca. Las redes tocaban el agua, descansaba tranquila, meciéndose suavemente por las ondas del río. Aquella imagen se me quedó muy grabada. A veces, cuando dibujas del natural, te llevas algo que no se puede explicar. Es como si conectaras con la esencia de lo que dibujas. De aquel pequeño apunte surgió toda una colección de barcas varadas, grabados, pinturas o esculturas. Desde el principio, las pinazas del Níger me parecieron un tema de gran estética y sencillez. En aquel humilde apunte a lápiz, de algún modo, conecté con el alma de la barca. Mi amigo Kanjura diría que absorbí su ñama, la energía que según él tienen todas las cosas. Con aquel dibujo me hice barca, una barca varada. A partir de ese momento llegaron más barcas a mis lienzos. Intentaba una y otra vez reproducir la perfección de aquella línea negra sobre su propio reflejo. Las llevé a muchas exposiciones y ha llegado a ser casi un símbolo de mi pintura de Mali. El transbordador vino por nosotros cuando ya había terminado el dibujo. Como suele pasar, el universo controla los tiempos que nos convienen. Ahora vamos a ver un poquito rápido algunas imágenes de apuntes hechos al lado del río. Os van a recordar a Barceló seguro. Bueno, y este cuadro de 1 metro por 2 que sí que va a estar en Málaga. ¿No? El sacerdote estaría como... Me hace mucha gracia porque la verdad es que en misa es verdad que también... Bueno, no pasa nada, nos pasa a todos, ¿eh? Podía haberme sonado a mí. Me han llamado antes de Tombuctú, menos mal, ¿eh? Porque él podía apagar, porque si no me lo dejo puesto. Esta obra, un paisaje del río Níger, de 1 metro por 2, estará también en la Sociedad Económica de Amigos del País. Y este apunte que tiene una anécdota porque realmente la familia Aidara nos llevó a ver Kirchamba y a la vuelta nos invitaron a bañarnos en el río. Y yo, como soy muy blanca, pues bueno, cogí una insolación, claro, no notaba calor con la brisa y al día siguiente fiebre, 2 días ahí en la cama, no me podía levantar y Jawa, que te tienen que levantar, que vamos a ir a ver a las mujeres y si no que te vas a perder todo y ya me arrastro, ya me llevo y bueno, pues fenomenal. Yo la verdad es que admiro mucho a las mujeres de Mali, para mí son mis heroínas, trabajo mucho con ellas, con nuestra amiga Jawa y su asociación de reciclaje de plásticos, porque plásticos les llega muchísimo, pero bueno, pues tienen un proyecto y hacen adoquines de arena con plástico, que es lo que allí tienen. Bueno, pues tiene muchísimo mérito. Invito a quien se quiera hermana con Tombuctú, que yo creo que a Laurín igual tiene posibilidades, ¿eh? Tiene ahí Cristóbal que nos une. Y a raíz de ese dibujo hice este cuadro que tardé 10 años en hacer. Bueno, pues, si veis el dibujo y veis el cuadro, pues claro, es diferente porque está hecho en otros tamaños, mucho más grande, el material es diferente, pero que yo lo que quiero decir es que hay dibujos que pueden tardar años en llegar a convertirse en cuadro y hay muchos que no van a convertirse.
nunca, ¿no? O sea, yo creo que los pintores tenemos muchos cuadros en el limbo, ¿no? En nuestro limbo personal. Por eso hay que pintar. Y gracias, José María, por animarme. Porque dices que tengo que seguir pintando. Es que, bueno, los pintores también tenemos nuestras épocas, ¿no? Pero es que el libro ha sido agotador. Tengo que decir las traducciones, pero bueno, ya noto el hormigueo de volver a pintar. Lo que no sé es lo que voy a hacer. Igual pinto salobreña, no sé. Y esta mamá, que parece una virgen María, pues era una descendiente de andaluces, en un pueblo que está enfrente de Kirchamba, Ali Fayinye o algo así se llamaba. Todo eso lo cuento en el libro. Si queréis embarcaros en esos viajes y conocer a nuestros primos andaluces malienses, pues esto es una manera, ¿no? Que para eso son los libros, es una manera de viajar, porque a esos sitios no se puede ir ahora. Se nos han quedado muchos sueños, muchos viajes. Queríamos hacer allí un festival de poesía en Kirchamba, imagínate, qué maravilla, ¿no? Con Ismael, pero en fin, todo inshallah, como dicen ahí, que es si Dios quiere. Y esta es la mezquita del dibujo, que yo no sé si cuando estaba dibujando esto con el turbante y todo el polvo y el calor, si era consciente que era la mezquita que había hecho Saheli el Granadino. No me acuerdo, porque se me mezclan los recuerdos. Pero es increíble, increíble. Yo ya tenía una conexión con ese lugar. Luis, ¿tú sabes si está enterrado en esa esquina? En la mezquita, ¿no? Debajo del minarete. Okay. Pues, de hecho, esa parte que se levanta de la tierra y al fondo es precisamente porque hay santos enterrados. Es la ciudad de los 333 santos. Ya no puede haber ninguno más porque eso ya es... Y este es un cuadro, 1 metro por 2, que está inspirado. Luego pinté otro que sale en el reportaje, que es un nocturno, que además, de hecho, está basado en un apunte que hice de Ismael en su biblioteca. Y qué cosas tiene la vida, que ese día, cuando lo estaba terminando, Ismael pasó por Madrid y me llamó y me dijo que hacía tiempo que no nos veíamos y digo, pues qué gracia, te estoy pintando. Entonces vino, lo vio, estaba ya terminando el cuadro, me quedaban unas pinceladas y ya cuando él estaba detrás y yo estaba terminando, fueron una cuestión de media hora, él estaba ahí callado detrás y luego me dijo, ¿y cómo sabías tú que yo me sentaba ahí con mi hijo Baba a leer los poemas de Saheli? Y yo pues no lo sabía. Son cosas muy raras que nos pasan, ¿eh? Con el misterio de la ciudad de Tombuctú y nuestro español, ¿no? Andalusí. Primero que sepamos, bueno, andalusí seguramente fueron alguno más, pero que sepamos quizá fue el primero, ¿no? Saheli, porque después vino León el africano. Bueno, pues es que es increíble la historia de Saheli porque gracias a él hay una herencia arquitectónica que es una fusión entre lo andalusí y lo local, la arquitectura sudanesa. Y voy a hacer un poco de publicidad del premio que acabamos de lanzar por segunda vez en Mali, que es el premio Saheli. Es un concurso para que mantengan las mezquitas de los pueblos, porque las 4 protegidas por la UNESCO claramente no las tira nadie, pero es que hay muchísimas que las están sustituyendo a base de, bueno, dineros que vienen de los multimillonarios de saudíes que mandan, bueno, dinero para tumbar la mezquita antigua y hacer una de cemento y poner un imán wahabita. Entonces, esto, bueno, va a cambiar completamente la sociedad y nosotros, por el lado del arte, desde luego nos preocupa muchísimo. Somos un grupo de amigos de Mali, todos altruistas, ahí nadie cobra nada porque esto no tiene precio. He metido muchísimas horas a esto. Y bueno, pues amigos de Icomos Mali, del Museo Nacional, de Tombuctú, de Bamako, todos a la una para que los mismos malienses
conserven su patrimonio, porque no hay dinero que pague el conservar todo lo que hay. Y sin embargo hay mucho dinero para tirarlo. ¿Y cómo podemos hacer? Bueno, pues que no lo tiren pues por amor a su cultura, por dignidad y por respeto a sus ancestros. Pero claro, la pobreza es un poco complicado porque es que son muy pobres. O sea, sobre todo en los pueblos es un tema complicado. Y este año la Embajada Española se nos ha unido de una manera, bueno, pues como pueden, porque la cooperación española no puede apoyar premios, no pueden dar dinero para eso. Nos ayuda la ONG Amigos de Mali, que son de Murcia, me tiene mucho cariño, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Y bueno, ya que estamos aquí y no estamos en Mali, pero si os gusta esto y queréis, pues ahí está, amigosdemali.org, en donaciones, si queréis hacer cualquier tipo de donación, ponéis Tombuctú y ya está de concepto y llegará para esto. Así que estoy metida, yo debería montar una ONG, la verdad. Pero como tenemos la de Amigos de Mali, que está muy bien hecha y me apoyan, ¿para qué lo voy a hacer? Este es, bueno, el sueño de Tombuctú y de Málaga. Una cosa muy importante que está relacionada y que se me había olvidado, y lo tengo que decir, que Cristóbal Benítez llevó unos dibujos, no se sabe si fue Cristóbal Benítez si dibujaba él también, sabemos que Óscar Len sí, porque están en su libro, pero el padre Lerchundi le enseñó a Gaudí, ¿no? Porque vino a Tetuán para hacer las misiones franciscanas. A Antonio Gaudí le enseñó esos dibujos de las mezquitas sudanesas y parece que sí que hay una relación entre la Sagrada Familia y las mezquitas sudanesas, lo cual también es una conexión muy bonita en la cual pues también tenemos a Cristóbal Benítez como protagonista, puesto que si trajo esos dibujos y los vio Gaudí, pues imagínate, ¿no? Al final yo creo que anteriormente se dibujaba muchísimo más que hoy día. Era algo bastante habitual el escribir diarios, dibujar y bueno, a mí me gustaría que se siguiera haciendo. Y para terminar, puesto que es un país musical, yo había pensado pues ofreceros algo de música de cora con un toque de flauta nativa americana, si queréis, que es una de las cosas que, bueno, que me gusta tocar la flauta. Y además quiero invitar a Fernando de nuevo porque va a leer una cosita para terminar el evento. ¿Te parece bien? ¿Quieres ya? Es muy cortito, no os preocupéis que esto ha terminado. Y después, quien quiera, pues tengo libros. Es la edición VIP, porque es la buena. La otra que puedes encontrar en internet, que está bien también, pero no tiene solapa, es la de Amazon, pero Amazon está muy bien porque llega a todo el planeta. Para mí como una plataforma para dar a conocer esta historia, que al final es una historia de amor con África. Bueno, pues me pareció perfecto, ya que lo han inventado, pues lo uso. Pero esto es una edición de imprenta y es la que he traído para esta ocasión, la mejor.
Amanecer junto al río, después de una noche de lluvia y encontrarse con la visión del alba. El río que lo cubre todo, inmenso. Las aves en el cielo, el sol definiéndose poco a poco. Las nubes filtrando los rayos de luz, bañando las pinazas, líneas que adornan el horizonte, que trazan surcos de luz en el agua. Seres humanos que habitan este río lleno de vida. Aldeas lejanas donde el sonido de los morteros da ritmo ya a la mañana. Las redes lanzadas, la paz infinita, soñada y finalmente encontrada. Esto tiene continuidad. La continuidad en la Sociedad Económica de Amigos del País, los trabajos de Irene y el trabajo documental de Rafael también puede tener una continuidad. El documental puede ampliarse o hacer un nuevo documental porque hay material para seguir ahondando en la figura de Cristóbal Benítez. Y lo último es que ya el ayuntamiento tiene ya la propiedad también de unas imágenes que se rodaron en la vecino aquí de Alaurín. La misma ruta que aparece en el libro de Cristóbal Benítez, pero solamente en terreno marroquí. Es decir, a partir ya de cuando la frontera de Marruecos ya desaparecen, no hay grabación, pero hay una grabación hecha en los lugares que visitó Cristóbal Benítez, esas aventuras que cuentan y que están a tu disposición cuando quieras, a través también de más materiales que hay. Hay una duda, y aprovecho que está aquí también uno de los especialistas, y es que siempre me ha quedado un poco la curiosidad que se plantea y la figura de Cristóbal Benítez como una persona que tiene una cierta cultura para la época, y así lo dicen, ¿no? Pero las cartas que él le manda, las cartas originales, que tenemos copia de ellas, las cartas originales que él le manda al padre, que fue como el protector de su familia, cuando él se va del viaje en esta aventura, al padre del Chundi le queda un poco la responsabilidad de cuidar de su familia, ¿no? Entonces, las cartas no tienen nada que ver con el libro que aparece después, con su obra, ¿no? Una obra magnífica, muy bien escrita, pero en cambio las cartas, o sea, ahí hay algo que no me cuadra, ¿no? No me cuadra. Hay una duda que tengo, que no sé. Y recordar también que, ya con esto termino, que siempre tenemos que recordar los próximos eventos que tenemos, porque estamos agotando ya esta primavera cultural, primavera, invierno, la verdad que llevamos una racha. El día 29 clausuramos lo que es el ciclo de primavera del MAE, el MAE se mueve, del Museo Andaluz de la Educación, con un diálogo sobre cultura pública entre el director del Teatro Cervantes, Juan Antonio Vigar, y el que ha sido hasta hace poco también director durante muchos años del Museo Picasso, José Lebrero. Eso sería el día 29 aquí también en esta sala. Y el día 10 de junio tenemos la clausura, pero de los clubes de lectura, pero es una jornada también de puertas abiertas, con una figura literaria de primerísimo nivel también, como es Claudia Piñeiro, argentina, escritora, guionista, una contadora, como digo yo, increíble, de lo mejor que tenemos ahora mismo a nivel mundial, y viene a clausurar lo que son los clubes de lectura. Y nada más,
de verdad que ha sido magnífica la presentación. Fernando, la verdad, Irene, ha sido una tarde muy bonita y el documental, Rafael, que no habíamos visto nada, nos ha sorprendido, ha quedado un trabajo magnífico. Muchas gracias también a todos los presentes y nos vemos en nueva cita. Gracias.